Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspirativa ni una leyenda urbana. Es historia enterrada que por fin empieza a salir a la luz para los chilenos. En pleno corazón de Santiago de Chile, entre autopistas, conventos y plazas coloniales, se ha destapado una verdad incómoda. Los chilenos se enteran que gran parte de su país ya había sido conquistado, pero por el Imperio Inca mucho antes que llegaran los españoles. Santiago no fue fundada por Pedro de Valdivia sobre tierras vacías, sino sobre un centro administrativo del Tahuantinsuyo. Y lo más picante, mientras en el Perú llevamos años reconociendo y celebrando nuestras raíces, en Chile hace no mucho empiezan a sacar a la luz lo que por siglos se ocultó, que su capital fue inca antes que española. Les incomoda aceptar que fueran parte del más grande imperio de Sudamérica, pero es la verdad. A continuación escuchemos este interesantísimo reportaje que abre los ojos a muchos que desconocían del tema. Santiago, una ciudad que existía antes de que fuera fundada, era el Santiago incaico, una nueva capital que recién comenzamos a descubrir. Hasta ahora, los libros de historia nos han enseñado que fue Pedro de Valdivia quien fundó la capital de nuestro país. Eso lo aprendimos todos en el colegio. Sin embargo, desde hace un tiempo, diversos hallazgos han ido forjando una nueva teoría. Antes del conquistador español eran los incas quienes vivían en la cuenca metropolitana. Un equipo de Tele 13 recorrió las huellas más antiguas de Santiago y fue testigo de importantes hallazgos. Esto es Expedición Inca. El arqueólogo Rubén Steberg lleva más de 40 años investigando la presencia inca en lo que hoy conocemos como Santiago. Pero es en el último tiempo que con mayor certeza se sabe quiénes habitaban la cuenca del Mapocho cuando llegaron los españoles. En medio de la investigación aún en curso, Tele 13 acompañó en exclusiva al experto y a su equipo en busca de nuevas revelaciones. Tras recorrer cerros, campos y bibliotecas ocultas, la sorpresa sería mayúscula. Por primera vez, un equipo de televisión fue testigo de un relevante descubrimiento arqueológico. Esto es Expedición Inca, Santiago, como nunca se ha visto. La historia no es como la habían contado. Santiago de la Nueva Extremadura no se fundó sobre una tierra sin ley y sin habitantes, sino sobre un centro administrativo inca de relevancia. Para certificarlo, el arqueólogo realizó distintas excavaciones, incluso en el centro de la ciudad. Otro cariz tomó la investigación cuando se sumó un historiador que aportó valiosos documentos. Rubén cuenta lo que pasó. Inicié un trabajo interdisciplinario junto a mi amigo, el historiador Gonzalo Sotomayor. El elemento diagnóstico que pudiera ser que pudiéramos asociar la ocupación indígena, pero hasta el momento no. Cuando Expedición Inca apenas partía, el propio Steberg nos llevó al lugar donde el historiador pasó horas buscando pistas de cómo el Tahuantinsuyo o Gran Confederación Inca se estableció en las inmediaciones del río Mapocho. A una cuadra de la Plaza de Armas, en el convento de Santo Domingo, se conservan escritos de las actividades que el Tahuantinsuyo primero y los españoles después realizaron en este valle. En la biblioteca de la iglesia nos recibe el padre Ramón Ramírez y el historiador Miguel Lecaros, discípulo de Gonzalo Sotomayor. Lo importante de este archivo es que acá el Gonzalo encontró estos documentos y gracias a la restitución y a la catalogación que hizo el padre Ramón, pudimos comenzar a trabajar en esto y apareció el Mapocho incaico. En la biblioteca de los padres dominicos se conservan antiquísimos documentos que los expertos revisan con delicadeza. Sorprendentemente, en medio de esta grabación, justo cuando inspeccionaban una enigmática carta, surgió algo que nadie esperaba. Rubén relata lo ocurrido. Entre medio de los libros, el padre Ramón entrega lo que puede ser una verdadera primicia. Una carta original firmada por Pedro de Valdivia que entrega en sucesión tierras incas a Inés de Suárez. Ahí está. Este es el documento de la carta de Pedro de Valdivia. Mira, ahí dice Pedro de Valdivia. El documento certifica que los incas convivieron con los españoles cuando estos llegaron. Para entender mejor cómo era el centro que administraban los incas, Rubén se anima a seguir guiándonos. En terreno, él cuenta qué es lo que habría aquí. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que el camino del Inca pasaba justo enfrente de donde hoy está la catedral? ¿O la presencia de un tambo grande o callanca justo donde hoy está Correos de Chile?
¿Te imaginas caminar por el centro de Santiago y estar, sin saberlo, pisando suelo sagrado inca? No es ficción. Bajo los pies del país sureño existen caminos reales, tambos y hasta plataformas ceremoniales del Tahuantinsuyo. Mientras algunos aún creen que Chile empezó con la espada de Valdivia, los arqueólogos están gritando otra verdad: que aquí hubo orden, poder y civilización mucho antes. La capital chilena fue inca antes que española. Como se observa en la siguiente gráfica, podemos ver la Plaza de Armas como un lugar central donde se erigía este centro administrativo inca y sus diferentes construcciones. Donde está el Museo Histórico Nacional, había un tambo central. En tanto, donde estaría hoy Correos de Chile, en la esquina de la calle Puente con Catedral, estaba la casa de Pedro de Valdivia. Hacia la izquierda está el Camino del Inca, procedente del Valle de Aconcagua. Quizás debiéramos preguntarnos si nos han contado de manera correcta cómo fue la fundación de Santiago, si es que es cierto o no que cuando llegó Valdivia, esta era una tierra baldía apenas habitada por indígenas sin mayor orden. Se dejó de lado o se invisibilizó lo que había aquí en este lugar antes de los españoles. Eso no se contó. Ahí están, según los antecedentes que nosotros tenemos, Puente con Catedral, el lugar donde Gaspar Jauja señaló que estaban los paredones viejos de las casas del Inca. Ahí está viviendo el gobernador incaico, posiblemente el señor Quilicanta, y aquí está viviendo Pedro de Valdivia. Rubén nos lleva hacia el norte de Santiago. Quiere mostrarnos en terreno que el famoso Camino del Inca, que conectaba el Cusco con el norte y sur, este y oeste de la Confederación, alguna vez pasó justo por el centro de la actual región metropolitana. Aquí estamos en la calle Caupolicán. A metros paralelo pasa la autopista Los Libertadores, que va hacia la ciudad de los Andes. Y este es posiblemente el trazado que tuvo el antiguo Camino de Chile, que en algún momento también fue utilizado por los incas. Este plano es la mirada que tuvo la persona que dibujó de cómo veía el paisaje en el siglo XVI. En el Cerro Pan de Azúcar, Rubén logra atisbar la particular arteria, alguna vez comparada con las monumentales vías construidas durante el Imperio Romano. El próximo destino es Lampa, un lugar donde se han realizado importantes hallazgos. Se trata de una parada imperdible, donde también hay un particular restaurante zoológico y próximamente un museo, por qué no decirlo, un parque de atracciones inca. Él es Pablo Carvajal, su dueño. Hace 4 años, mientras construía una piscina, dio con sorprendentes hallazgos: un cráneo, un cintillo de oro y artefactos de uso diario, todo lo cual hoy es parte de lo que se puede ver en este lugar. Las piezas descubiertas resultan ser hallazgos difíciles de encontrar en esta zona de Chile, como este cintillo de oro, el que claramente perteneció a una autoridad. Esta pieza, a mí no me cabe duda que el personaje que se encontró en el hallazgo acá arqueológico tuvo que haber sido un personaje importante. Es la sensación que tengo yo de... El año pasado, el arqueólogo Rubén Steberg protagonizó un importante descubrimiento, así lo recuerda. Unos montículos de tierra cubiertos de pasto resultaron ser una de las célebres plataformas ceremoniales que el Tahuantinsuyo construyó en las principales plazas incaicas. Contenían un agujero central o ushnu que servía como conector de los 3 mundos: el de arriba, donde residen las principales divinidades; el de abajo, residencia de los ancestros; y el de la superficie, donde habitamos los seres vivos. A este lugar concurría el representante del Inca para hacer sus ofrendas y recibir el poder de las divinidades. Esto le otorga al sitio una importancia particular: ser la plataforma ushnu más austral del Tahuantinsuyo. A más de 3.000 metros de altura, el equipo de Tele 13 registra el hallazgo de cerámica inca. Certifico que estamos en presencia de un nuevo sitio incaico del Valle del Mapocho. Es hora de regresar a Santiago, una ciudad que existía antes de que fuera fundada. Era el Santiago incaico, una nueva capital que recién comenzamos a descubrir.
¿Y entonces qué nos queda después de todo esto? Que la historia de Chile y de gran parte de Sudamérica fue contada con tijeras, recortando todo lo que no encajaba en el relato colonial. Porque admitir que Santiago ya tenía caminos, centros ceremoniales y estructura de poder antes de la llegada de Pedro de Valdivia es un golpe al orgullo nacional que durante siglos construyó su identidad sobre la fundación, entre comillas, hispana. Pero los vestigios están ahí: plataformas ceremoniales, tambos, caminos reales, cerámica incaica y hasta documentos firmados por el mismo Valdivia, reconociendo tierras que no eran suyas, sino del Imperio Inca. Y no lo dice el Perú, lo dicen arqueólogos chilenos, documentos conservados en conventos de Santiago y cerros que aún hoy guardan secretos del Tahuantinsuyo. Esta no es una revancha ni un grito chauvinista, es un llamado a revisar la historia con honestidad, a dejar de mirar el pasado como si fuera un mito romántico de conquista y empezar a verlo por lo que realmente fue, un proceso complejo, donde los incas ya estaban organizando territorios y pueblos cientos de kilómetros al sur del Cusco, incluyendo buena parte de lo que hoy es Chile. Quizá no lo enseñen en todos los colegios chilenos, quizás no salga en los libros oficiales, pero los restos no mienten, y cuando la tierra empieza a hablar, ni la historia escrita puede callarla. Así que la próxima vez que alguien diga que Chile nació con los españoles, pregúntale si ha escuchado hablar del Tahuantinsuyo y de todo lo que todavía queda por desenterrar. Pero bueno, gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Realmente la historia es increíble. La historia de los incas es tan vasta que nos da para imaginar cuántas cosas aún faltan por ir descubriendo. Si bien es cierto, esta es una verdad que ya gran parte del Perú lo sabía, pero en Chile al parecer no hace mucho empezaron a enterarse. Me gustaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas en noticias nacionales e internacionales, pero sobre todo de orgullo nacional.